Disposiciones transitorias. Primera, esta Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. A partir de esta fecha quedará derogada la Constitución Política de la República de 1980, promulgada mediante el Decreto Ley número 3464 de 1980, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el Decreto Supremo número 100 de 17 de septiembre de 2005, sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas, sin perjuicio de las reglas contenidas en estas disposiciones transitorias. Segunda, toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución. A partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicios de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional. Dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley contenida en el artículo 158 también procederá respecto de leyes promulgadas con anterioridad a esta. Tercera, 1. El presidente de la República deberá iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral a esta Constitución en el plazo de 1 año desde su entrada en vigencia. 2. Si 1 año antes de la fecha de elecciones para órganos colegiados previstas en esta Constitución no se ha adecuado la legislación electoral para la determinación territorial, así como para la integración paritaria de género y de escaños reservados para pueblos y naciones indígenas, las elecciones se regirán por única vez por las siguientes reglas. A. El Congreso de Diputadas y Diputados estará compuesto por 155 representantes más los representantes de escaños reservados para pueblos y naciones indígenas. Para la definición de los distritos electorales se seguirá lo dispuesto en el artículo 187 y 188 de la Ley número 18.700, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. B. Las asambleas regionales estarán integradas según lo dispuesto en los artículos 29 y 29 bis de la Ley 19.175, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1-19.175 de 2005 del Ministerio del Interior. En el caso de los consejos comunales se aplicará lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 18.695, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior. C. La Cámara de las Regiones se integrará por 3 representantes por región, quienes se elegirán conforme a las circunscripciones establecidas en el artículo 190 de la Ley 18.700, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D. Para garantizar el equilibrio de género, se aplicará a la declaración de candidaturas para las elecciones de los órganos de representación popular lo establecido en la disposición transitoria 30ª de la Constitución anterior, conforme con lo señalado por el artículo 161. Asimismo, para garantizar la integración paritaria de género en las elecciones de cada distrito, región y comuna, se aplicará lo dispuesto en el artículo 4 de la disposición transitoria 31ª de la Constitución anterior, siguiendo el mandato contenido en el artículo 6, inciso segundo. Solo en el caso de la Cámara de las Regiones, dicha normativa se aplicará cuando su composición nacional no cumpla con la integración paritaria, caso en el cual la corrección de género se aplicará comenzando por la región en que se haya asignado un escaño al candidato porcentualmente menos votado de la lista menos votada. E. Para el cumplimiento de la integración de escaños reservados de pueblos y naciones indígenas en estos órganos, se aplicarán en lo pertinente y necesario las reglas establecidas en las disposiciones transitorias 43ª y siguientes de la Constitución anterior.
El servicio electoral determinará la procedencia y, en su caso, el número de escaños reservados que correspondan para cada órgano. En caso de proceder la integración de escaños reservados, estos se considerarán por sobre el número de representantes establecidos previamente con criterios de proporcionalidad, paridad y representatividad. 3. El presidente de la República, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la presente Constitución, iniciará el trámite legislativo para regular la creación y actualización del registro electoral indígena a que se refiere el artículo 162 de esta Constitución. El servicio electoral asegurará la difusión y los medios logísticos necesarios para facilitar el registro de los electores indígenas. Cuarta. 1. Las actuales autoridades en ejercicio de los órganos autónomos de la Constitución o tribunales especiales continuarán en sus funciones por el periodo que les corresponda, de acuerdo con las normas vigentes al momento de su nombramiento, salvo disposición especial en contrario prevista en las disposiciones transitorias de esta Constitución. 2. Hasta el 11 de marzo de 2026, los nombramientos relativos a los órganos creados por esta Constitución serán realizados conformes a los requisitos y procedimientos establecidos en esta Constitución por el Congreso Pleno cuando ésta se refiera a la sesión conjunta del Poder Legislativo. En los demás casos, se mantendrán en vigor los requisitos y procedimientos previstos en la Constitución anterior. Quinta. 1. Las reglas de inhabilidades, incompatibilidades y límites a la reelección dispuestos en esta Constitución regirán para las autoridades electas en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Excepcionalmente, las autoridades electas por votación popular que se encuentren en ejercicio estarán sujetas a las reglas de reelección vigentes con anterioridad a la nueva Constitución. Para estos efectos, para las y los candidatos a diputado, asambleísta regional, gobernador regional, alcalde y concejal, se computarán los periodos que hubieran ejercido como diputado o diputada, consejero o consejera regional, gobernador o gobernadora regional, alcalde o alcaldesa y concejal o concejala, respectivamente. A dichas autoridades, hasta el término de su actual periodo, no se les aplicarán inhabilidades ni incompatibilidades sobrevinientes. 2. La o el presidente de la República, elegido para el periodo 2022-2026, no podrá presentarse a la reelección para el periodo siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido. Sexta. 1. La regla de paridad de género a que se refiere el artículo 6 será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local que se lleva a cabo inmediatamente después de la entrada en vigor de esta Constitución, según corresponda. Para ello, el Poder Legislativo deberá dictar o adecuar la ley electoral, considerando lo establecido en el artículo 161. 2. Para los órganos colegiados que no se renueven mediante procesos electorales, así como para los directorios de empresas públicas y semipúblicas, la regla de paridad deberá implementarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan de conformidad con la ley. 3. Esta forma de implementación no comprenderá a los órganos colegiados superiores o directivos de la administración cuya conformación esté determinada por una ley en razón del cargo de las personas que los integran. La ley establecerá los mecanismos que permita a dichos órganos colegiados superiores o directivos de la administración alcanzar la paridad en su composición. 4. La integración de los nuevos órganos colegiados y órganos autónomos deberá cumplir con la regla de paridad desde su instalación. 5. Corresponderá a la Contraloría General de la República velar por el cumplimiento de la paridad de género en los órganos directivos y superiores de la Administración del Estado. 7. Hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá el voto favorable de 4/7 de las y los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado.
los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente las materias señaladas en el inciso 1 del artículo 384 de esta Constitución, o los capítulos de naturaleza y medio ambiente y de disposiciones transitorias, deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio de reforma constitucional establecido en el artículo 384. Si el proyecto de reforma es aprobado por 2/3 de las y los integrantes de ambas cámaras, no será sometido a dicho referéndum. Octava. 1. El procedimiento legislativo regulado en esta Constitución entrará en régimen el 11 de marzo de 2026. Hasta entonces, la tramitación legislativa se regirá por el procedimiento legislativo vigente con anterioridad a la publicación de esta Constitución, salvo lo dispuesto en los artículos 270, inciso 1 y 271 y la iniciativa popular e indígena contemplada en el artículo 269, inciso 1, que entrarán en vigencia junto con la presente Constitución. Para efectos del cómputo del quórum, se entenderá que la referencia al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones es a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado respectivamente. 2. La tramitación de los proyectos de ley que versen sobre las materias de acuerdo regional señaladas en el artículo 268 de esta Constitución y que no hayan sido despachadas al 11 de marzo de 2026 continuará conforme a las nuevas reglas. Respecto de los proyectos restantes y que se encuentren en tramitación en el Senado, se presumirá que la Cámara de las Regiones ha solicitado su revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 273. Novena. Se traspasarán al Congreso de Diputadas y Diputados sin solución de continuidad los bienes, derechos y obligaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo mismo sucederá con los bienes, derechos y obligaciones del Senado, los que se traspasarán a la Cámara de las Regiones. Décima. Los órganos competentes deberán realizar en el plazo de un año las modificaciones necesarias para habilitar el ejercicio del derecho a sufragio para chilenas y chilenos en el exterior en los términos establecidos en esta Constitución. Undécima. 1. Mientras no se dicten o modifiquen las leyes respectivas sobre las Fuerzas Armadas que regulen el procedimiento de designación y duración de sus autoridades institucionales, los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea serán designados por el Presidente de la República de entre los 5 oficiales generales de mayor antigüedad, considerando los demás requisitos establecidos en los estatutos institucionales correspondientes. Durarán 4 años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo periodo y podrán ser removidos por el Presidente de la República en los términos que esta Constitución establece. 2. Mientras no se dicten las leyes que adecúen las funciones de las Fuerzas Armadas, se mantendrán vigentes los preceptos legales que fijan las competencias estatales de control marítimo y de la aeronavegación. Duodécima. 1. Mientras no se dicte o modifique la ley respectiva de Carabineros de Chile, que regule el procedimiento de designación y duración del General Director de Carabineros, este será designado por el Presidente de la República de entre los 5 oficiales generales de mayor antigüedad, considerando los demás requisitos establecidos en el estatuto institucional correspondiente. Durará 4 años en sus funciones, no podrá ser nombrado para un nuevo periodo y podrá ser removido por el Presidente de la República en los términos que esta Constitución establece. 2. Mientras no se dicten las leyes que adecúan las funciones de las policías, se mantendrán vigentes los preceptos legales que fijan las competencias estatales de control marítimo y de la aeronavegación. 13. 1. El periodo presidencial, iniciado en marzo de 2022, terminará el 11 de marzo de 2026, día en que se iniciará el próximo periodo presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 2025, según lo contemplado en el artículo 281 de esta Constitución. 2. La legislatura ordinaria, iniciada el 11 de marzo de 2022,
terminará el 11 de marzo de 2026. Las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputadas y la Cámara de las Regiones, que se realizará en noviembre de 2025, donde serán elegidas las diputadas y diputados y representantes regionales que ejercerán sus funciones desde el 11 de marzo de 2026. De ser electos en los comicios celebrados en 2025 para ejercer como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se reputará dicha legislatura como su primer periodo en el cargo. Los representantes regionales que integran la Cámara de las Regiones serán electos por esta única vez para ejercer sus cargos por el término de 3 años. 3. Los gobernadores regionales que iniciaron su periodo en 2021 y los consejeros regionales que comenzaron su periodo en 2022 terminarán sus mandatos el 6 de enero de 2025. La elección de los gobernadores regionales y asambleístas regionales se realizará en octubre de 2024 y sus mandatos comenzarán el 6 de enero de 2025. 4. El periodo de los alcaldes y concejales iniciados en 2021 terminará el 6 de diciembre de 2024, día en que iniciará el mandato de los alcaldes y concejales electos en octubre de 2024. 14. Mientras el legislador no determine la urgencia con la que se tramitarán las iniciativas populares de ley contenidas en el artículo 157 de esta Constitución, se aplicará la urgencia simple señalada en el artículo 27 de la Ley 18.918. Asimismo, el Servicio Electoral, dentro del plazo máximo de 3 meses, dictará los instructivos y las directrices necesarias para la implementación de este mecanismo de participación popular y de la iniciativa de derogación de ley contemplada en el artículo 158. 15. El legislador y los órganos de la administración del Estado deberán adecuar el contenido de la normativa relativa a la organización, el funcionamiento y la integración de los órganos del Estado regional y de sus entidades territoriales, transferencias de competencias y los mínimos generales para los estatutos comunales en no menos de 6 meses antes de la elección de sus autoridades. El Consejo Social Regional y la Asamblea Social Comunal se instalarán y entrarán en funcionamiento una vez que se dicten sus respectivas leyes de organización, funcionamiento y competencias. 16. 1. La región autónoma y la comuna autónoma será la continuadora y sucesora legal del gobierno regional y de la municipalidad, respectivamente, pasando sus funcionarios a desempeñarse en aquellas sin solución de continuidad a los efectos de sus normas estatutarias, derechos y obligaciones. Igualmente, los bienes y los derechos u obligaciones que el gobierno regional o la municipalidad tengan en propiedad o a cualquier otro título pasarán a la región autónoma o a la comuna autónoma según corresponda, bajo el mismo régimen jurídico. 2. En las regiones autónomas, los gobernadores y gobernadoras regionales, a partir de su investidura, serán continuadores funcionales de los gobernadores de la región respectiva en relación con las atribuciones que la legislación vigente les atribuya, todo sin perjuicio de ulteriores modificaciones legislativas. Los alcaldes y alcaldesas y consejos municipales de las comunas autónomas serán continuadores funcionales en lo que fuere compatible desde su investidura de los alcaldes y consejos en relación con las funciones y atribuciones que la ley les encomiende, todo sin perjuicio de ulteriores modificaciones legislativas. 3. Sin perjuicio de lo anterior, las actuales autoridades regionales o comunales serán responsables por las decisiones que puedan comprometer a futuro gravemente el patrimonio de las regiones o comunas autónomas. 17. Dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el presidente de la República, previo proceso de participación y consulta indígena, deberá enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley que regule los procedimientos de creación,
formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contiendas entre entidades territoriales y demás materias relativas a las autonomías territoriales indígenas. Ingresado el proyecto, el Poder Legislativo tendrá un plazo máximo de 3 años para su tramitación y despacho. 18. En el plazo de 1 año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Estado deberá iniciar un proceso de consulta y participación indígena con el pueblo Rapa Nui para determinar el procedimiento, la integración y el plazo de creación de la Asamblea Territorial Rapa Nui, que se constituirá con el objeto de elaborar el estatuto que regulará el ejercicio de la autonomía del territorio. El estatuto deberá, además, regular los mecanismos de coordinación con el Estado y el resto de las entidades territoriales y la forma de implementación de las leyes especiales que rigen en Rapa Nui. El estatuto y su proceso de elaboración tienen como límite lo señalado en esta Constitución. 19. Dentro del plazo de 2 años, contados desde la entrada en vigencia de la Constitución, deberán dictarse los cuerpos legales para la creación del Estatuto de Administración y Gobierno del Territorio Especial de Juan Fernández. 20. 1. Dentro del plazo de 1 año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, se convocará a 2 consultas vinculantes e independientes entre sí, una en las comunas pertenecientes a la provincia de Chiloé y la otra en las comunas pertenecientes a las provincias de San Felipe, de los Andes y de Petorca, con el objeto de ratificar por parte de la ciudadanía la creación de la región autónoma de Chiloé y la región autónoma de Aconcagua. 2. La cédula electoral contendrá la pregunta: ¿usted aprueba la creación de la región autónoma de Chiloé? Y ¿usted aprueba la creación de la región autónoma de Aconcagua? Cada una con 2 opciones: apruebo o rechazo. 3. Las consultas serán organizadas por el órgano electoral competente y su calificación será realizada por el Tribunal Electoral. 4. Si la cuestión planteada en cada una de estas consultas fuere aprobada por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, el Poder Legislativo deberá expedir en el plazo de 2 años una ley para la implementación de las regiones autónomas de Aconcagua y de Chiloé, previa consideración de los criterios establecidos en el inciso 3 del artículo 187 sobre creación de entidades territoriales. 21. Dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República convocará a todos los gobernadores regionales a la primera sesión del Consejo de las Gobernaciones para organizar y desarrollar progresivamente las facultades que esta Constitución le confiere. 22. 1. Las disposiciones legales que establezcan tributos de afectación en beneficio de las entidades territoriales seguirán vigentes mientras no sean modificadas o derogadas. 2. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Congreso Nacional deberá tramitar los proyectos de ley que establezcan tributos de afectación territorial. 23. 1. En el término no mayor de 2 años, a partir de la entrada en vigor de esta Constitución, el Poder Legislativo aprobará progresivamente las normas legales que regulen los distintos aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales. 2. La autonomía financiera se implementará gradualmente una vez que asuman las nuevas autoridades regionales y comunales, sin perjuicio de las medidas de descentralización presupuestaria y transferencia de competencias que se realicen de conformidad con la normativa aplicable a los actuales gobiernos regionales y municipalidades. 3. Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá presentar el proyecto de ley al que se refiere el artículo 248, inciso segundo de esta Constitución. Dicho organismo
sugerirá la fórmula de distribución de ingresos fiscales entre el Estado y las entidades territoriales desde la discusión de la Ley de Presupuestos del año 2025. 24. 1. Los funcionarios de los servicios u órganos del Estado, cuya denominación, organización, funciones o atribuciones sean modificadas por esta Constitución, o los de aquellos que sean modificados o transformados, continuarán desempeñando sus labores sin solución de continuidad en los nuevos servicios u órganos públicos establecidos por esta Constitución, según corresponda. El personal de dichos servicios u órganos mantendrán los mismos derechos y obligaciones reconocidos por la ley y sus estatutos a la fecha de vigencia de esta Constitución. 2. Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará en caso alguno a autoridades elegidas por votación popular. 25. Las asociaciones de funcionarios regidas por la Ley 19.296 y los sindicatos de trabajadores que presten servicios al Estado bajo régimen de Código del Trabajo de los servicios u órganos del Estado cuya denominación, organización, funciones o atribuciones sean modificadas por esta Constitución, o los de aquellos que sean modificados o transformados, mantendrán su vigencia sin solución de continuidad en los nuevos servicios u órganos públicos establecidos por esta Constitución según corresponda. 26. Dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la o el presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley marco de ordenamiento territorial de acuerdo con lo establecido en el artículo 197. El Poder Legislativo deberá tramitar el proyecto dentro de los 2 años siguientes a su presentación. 27. El presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas: sistema de seguridad social y sistema de cuidados en el plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. 2. El Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a 24 meses contados desde la fecha de su presentación. 28. 1. Dentro del plazo de 1 año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República convocará a una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia. 2. La comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, determinados por sus organizaciones representativas a través de un proceso de participación indígena convocado de conformidad con el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha comisión estará integrada, además, por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombrados por el presidente de la República. El Estado deberá garantizar su debido financiamiento, infraestructura, acceso a la información necesaria, asistencia técnica, administrativa y, además, podrá convocar a organismos internacionales para desempeñarse como observadores garantes del proceso. La comisión funcionará durante 4 años, prorrogables por otros 2.